está. Perfecto. Pues vamos a empezar. Entonces, para quienes ahorita se van integrando, este espacio es un seminario clínico. Esa es la pretensión de este espacio, ¿no? Ahorita acabamos de iniciar el entrenamiento en liberación somática del trauma. Algunas de ustedes ya lo tomaron anteriormente como Holistic Trauma Therapy, Terapia. ¿no? Algunas lo tomaron como psicoterapia corporal postraumática. Por allá, Ida, en aquellos tiempos se llamaba psicoterapia corporal breve. Hace como 9 años, ¿no, Aida? Creo que te van a nacía Natalia, y ya va a cumplir No, 8. sí, no, O sí, o ya bien. No, entonces ya tiene todavía no como nueve nacía años. Nati. Sí, ya tiene Sí, rato. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues Dios. este proyecto ya lleva bastante rato y pues ha habido cambios en todo esto. Obviamente una evolución, yo creo a mi parecer positiva de todo de este proceso. Entonces, iniciamos el entrenamiento en liberación somática del trauma y pues yo había visto algunas limitaciones, bueno, hay muchas limitaciones dentro de los entrenamientos y una de ellas, en general dentro de la psicoterapia corporal en general, pues ha habido una gran limitante a nivel de la clínica y ya muy particularmente también dentro de este modelo de Alter Soma, pues no ha sido la excepción, ¿no? Yo había dejado un poquito como para el proceso autogestivo de lectura clínica, pues ahí como cada quien le fuera dando este, no su regalada gana, pero sí como su inspiración, ¿verdad? A entrarle toda esta cuestión de la clínica. Entonces, este seminario es precisamente para eso, para compensar esta ausencia o esta carencia de la teoría clínica que a mí en particular se me hace apasionante y se me hace muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, por eso también decidí invitarlas a ustedes que estén allá en San Luis Potosí, por ahí anda Lidia del grupo de San Luis, algunas compañeras también de acá de la Ciudad de México, de aquí de Guadalajara. Entonces, para que puedan de alguna forma, pues actualizarse en estos temas de la teoría clínica que vamos a ir abordando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece muy importante, que es la parte de la evaluación clínica. O sea, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la evaluación somática del trauma y vamos a ver esta aproximación clínica, que vamos a ver ahorita qué es lo que va a marcar todo el proyecto de estudio de este seminario clínico online que vamos a llevar a cabo pues todos los martes de 8 a 9 de la noche, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, pues va a marcar estas pautas para ir entendiendo en términos globales de qué se trata todo esto, que obviamente va a suponer por parte de ustedes entrarles también a un proceso de estudio. O sea, va a tener que haber muchas lecturas y también yo voy a ir dándoles viñetas clínicas reales de pacientes que yo atiendo para que también ustedes vayan entendiendo la forma en cómo se lleva a cabo este proceso psicoterapéutico desde una perspectiva clínica, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una presentación para ir viendo estos, estos elementos y vamos a ver, está bien, listo. Díganme si en su pantalla aparece la presentación, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ese es el primer tema que vamos a abordar, que es la entrevista de evaluación somática del trauma. Este modelo de entrevista, a mí en lo particular, pues me ha llevado todo un proceso de síntesis, porque realmente la evaluación clínica es un proceso en general bastante complejo,
arduo en términos de las preguntas, en términos de toda la información que se va manejando, pero también he tratado con todo esto de que este proceso sea lo más sencillo de poder entender, ¿no? Entonces, aquí está esto, lo que es la entrevista de evaluación somática del trauma, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ir viendo es algunos conceptos importantes que tienen que ver con la semiología y la anamnesis clínica, pero no solamente eso. Vamos a ir viendo lo que llamamos los 4 lentes clínicos que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un elemento muy importante, que es lo que podríamos denominar como la clínica del síntoma. Vamos a ver 3 elementos importantes dentro de este proceso clínico que va a marcar todo, ya les comenté hace ratito, todo un proceso, todo un camino de reflexión, de estudio que vamos a ir llevando a cabo, y yo espero irles acompañando, llevándoles, digamos, de la mano en todo este proceso de ir tejiendo pues diferentes perspectivas que vamos a ir abordando, ¿no? Entonces, yo creo que esto que les voy a presentar ahorita es como la síntesis clínica que yo he desarrollado de forma muy particular para el método Altersoma, ¿no? Esa es, digamos, nuestra propuesta de teoría clínica. Es nuestro tejido, porque no es que sea algo original o una producción, digamos, 100% propia, sino que yo he venido tejiendo diferentes agujas, diferentes hilos, y lo que he ido haciendo es ir haciendo esa chambrita, y es lo que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, les voy a proponer que veamos la clínica. Antes de empezar, ¿qué es la clínica? La clínica, etimológicamente clínica, significa observar a la persona postrada, ¿no? O sea, es el acto que tiene en este caso un médico, que es observar a la persona que se encuentra acostada porque está enferma, ¿no? Entonces, la clínica tiene que ver con un acto de observación, un acto de escucha, ¿verdad? Para saber de qué está enferma la persona. Eso es lo que le interesa saber a la clínica, de qué está enferma esta persona. Tiene un catarro, tiene una gripe, tiene una neumonía, tiene una pulmonía, tiene un susto, ¿no? ¿Qué tiene esta persona que está enfrente de él? ¿Cuáles son esos signos? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esas características que presenta este proceso mórbido, este proceso de enfermedad? Entonces, la clínica tiene que ver con una pregunta fundamental. Va a ser fundamental para todo o para cualquier proceso terapéutico, sea occidental, sea oriental, sea holístico, sea chamánico, sea biomédico. Siempre es importante partir de una evaluación, y posiblemente esa evaluación nos lleve a un diagnóstico, ¿no? A una conceptualización. Por ejemplo, todos los modelos médicos tienen esto. La medicina tradicional mexicana también tiene criterios de evaluación y de diagnóstico diferencial para poder determinar si se trata de un susto o si se trata de un espanto, y saber si fue un susto o un espanto porque se le apareció un muerto o porque se le pegó un espíritu del agua en la noche, y el tratamiento es diferente, ¿no? O sea, una cura de espanto no siempre es igual. No, la cura de empacho tampoco siempre es igual. Por ejemplo, en las técnicas de desempacho maya, en el TIP-T, tienen que hacer también un diagnóstico. Y eso lo hacen en función de los aires. Pues dicen, pues esta persona tiene un aire frío o tiene un aire caliente, ¿verdad? Y en función de ese diagnóstico del frío, calor, humedad, sequedad, muy similar
al tipo de evaluación que se realiza en medicina tradicional china, es como procede el tipo de tratamiento. Entonces, nos vamos a encontrar este elemento de clínica y terapéutica en la mayoría de los modelos o de los paradigmas médicos, desde el paradigma médico del budismo tibetano, el paradigma médico de la ayurveda hindú, el paradigma médico de la medicina tradicional china, el paradigma médico de la biomedicina occidental hospitalaria, el paradigma médico de la homeopatía, el paradigma médico de la psicología y de la psicoterapia, siempre va a proceder algún tipo de evaluación y algún tipo de diagnóstico, ¿no? Son una serie de criterios que se tienen que tomar en cuenta para saber entonces cuál es el tipo de tratamiento que se tiene que dar. Entonces, este elemento es importante porque podemos correr un riesgo si no aprendemos clínica. Ojo, porque eh, siempre queremos saber curar, pero no sabemos qué estamos curando. Ese elemento es muy importante. Entonces, esta parte de la clínica es precisamente contestar a esta pregunta fundamental. ¿Qué es lo que vamos a curar? ¿Cuál es la naturaleza del padecimiento, del malestar, de la enfermedad, sea física, sea psicológica, sea espiritual, ¿no? ¿Qué es eso que queremos tratar? Básicamente, ¿no? Esa es la pregunta clínica fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de saber qué es lo que queremos tratar, es cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. O sea, digamos, un médico que dice, no, pues se trata de un resfriado, oye, pues tómate una Derogil, ¿no? Toma vitamina C. Pero si no puedo diferenciar entre un resfriado, una gripa, una neumonía, una pulmonía u otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa pulmonar, pues entonces a lo mejor le estamos dando a una persona con cáncer, le estamos dando una aspirina. O qué tal si le damos radiación a una persona que tiene un resfriado, ¿no? Entonces, este elemento del diagnóstico que integra la parte clínica es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, le vamos a llamar así, 3 lentes, o vamos a ver más bien 4 lentes clínicos. ¿Qué significa esto de los lentes, no? Es esto, básicamente. Yo aquí tengo un lente y desde este lente me permite ver algunas cosas, ¿verdad? Me lo quito, tomo otro lente y este otro lente me permite ver otras cosas que en el otro lente no existían. ¿Qué es lo que quiero que durante todo este seminario tengan ustedes? ¿No? Yo cuando me compré estos lentes, que ya están bien rayados, me los vendieron y tiene algo que se llama un tratamiento de los lentes que se llama el transition, ¿no? Entonces en el transition, bueno, no sé si se pronuncia así, me escucho feo, el transition. Entonces, en la parte superior del lente puedo ver de lejos y en la parte inferior del lente puedo ver de cerca. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan. Vamos a tener unos lentes con 3 niveles de graduación. Ver de lejos, ver a la mitad y ver de muy cerca. Eso es el síntoma, la estructura y la función. Entonces, la aproximación clínica que realizamos desde la liberación somática del trauma atraviesa por esos 3 lentes clínicos. La clínica del síntoma, que es la semiología, que es el estudio de los síntomas, de los signos y síntomas que presenta una persona. Y la clínica de la estructura, ¿no? Vamos a ver cómo todos estos síntomas no surgen por generación espontánea, sino que existe una estructura, una base, un terreno, ¿verdad? Es como si tuviéramos una maceta y en esa maceta tuviéramos una planta. Y cuando tratamos una planta, yo estoy peleado con las plantas porque pues, todas ahí tengo plantas muy piquis,
Entonces, quienes han ido allá a la casa, pues de repente están secas. Y yo dije, lo que pasa es que le hace falta agua. Entonces yo le ponía agua, pero seguían secas. Entonces me dijeron, no, están secas porque tiene exceso de agua. Entonces yo no entendía eso. Bueno, ¿cómo va a estar seca si tiene exceso de agua, no? Pero entonces, aquí viene una parte de la clínica. Claro, el terreno, la tierra, las condiciones, ¿verdad? Que generan esto que llamamos el síntoma. Hay que aprender a leer el síntoma para entender qué es lo que pasa en el terreno. O sea, no es igual que se seque por falta de agua a que se seque por exceso de agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura, también estamos hablando del terreno, ¿verdad? Del caldo de cultivo, de las condiciones que posibilitan la emergencia de un signo, de un síntoma o de una enfermedad. Y después tenemos la clínica de la función, que aquí vamos a ver, digamos, dos niveles. La clínica de la función celular y la clínica de la función energética, ¿no? Al rato vamos a ver cómo todo esto nos va a dar lugar a algo que yo voy a llamar la visión panóptica. O sea, unos lentes con este tipo de graduación que en el mismo lente podemos ver de lejos el síntoma, podemos ver a la mitad la estructura y podemos ver de cerca la célula y la energía. Entonces, partiendo de la escucha de los síntomas y de los malestares del paciente, nos permite llevar a cabo una aproximación clínica para delimitar, por ejemplo, los síndromes o cuadros clínicos. Un conjunto de signos y síntomas da lugar a un síndrome. Un síndrome no es necesariamente una enfermedad. Síndrome no es igual a trastorno o enfermedad. Por ejemplo, yo tengo el síndrome de las piernas inquietas. Es un síndrome, tiene signos, tiene síntomas, pero no es una enfermedad. Por ejemplo, tenemos lo que ustedes pueden conocer como el síndrome de Down. Es una condición médica, es otra forma de ser, pero no es una enfermedad, ¿no? Eh, Tenemos otra serie de síndromes que no necesariamente son enfermedades. Por ejemplo, en psicoanálisis también se le llamaban complejos, ¿no? Como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un síndrome, presenta signos y síntomas, pero no es una enfermedad. No existe en algún DSM, ¿verdad? El trastorno de Edipo, ¿no? Sino que es un síndrome. Algunos autores le llaman más bien estadio de Edipo. Y de ese estadio edípico se puede desarrollar un complejo edípico, ¿no? Un conflicto psíquico no resuelto que no necesariamente da lugar a un estado patológico o de anormalidad. Entonces, eso es importante entenderlo porque en clínica no todo es psicopatología, no todo necesariamente es enfermedad, sino hay gradientes, hay, digamos, todo una franja bastante amplia de sombras, de matices, de colores, que son bastante amplios, ¿no? Que va desde lo patológico hasta lo integrado, ¿no? Entonces, la clínica también trata aspectos de normalidad, pero la clínica, como no se enfoca solamente en la patología, la clínica también trata los conflictos. Aquellos conflictos que no siendo necesariamente un trastorno o un síndrome, pero que sí pueden generar disfunciones, alteraciones, ¿verdad? Transitorias o importantes dentro de una persona, de un grupo o una comunidad, ¿no? Entonces, esto nos permite entender esta parte de los síndromes o los cuadros clínicos. Dice aquí, operando de esta forma en la visión clínica estándar de la medicina occidental. La medicina occidental es fundamentalmente semiológica. La medicina occidental se basa en el estudio, en el análisis de los signos y los síntomas. Y la terapéutica occidental, digamos, coherente con esta visión diagnóstica, es el tratamiento de la enfermedad
que va a entender el proceso de cura o de sanación como la remisión de la enfermedad. ¿Qué significa que una enfermedad remita? Que esos signos y esos síntomas disminuyan o desaparezcan. Esa es la visión centrada en el síntoma. Entonces, el reto consiste, para nuestra visión dentro de Altersoma, en ir del síntoma a la estructura. Ojo con esto es bien, bien importante. Ir del síntoma a la estructura. Esto es, ir de la hoja está seca a analizar la tierra, analizar el ambiente que está rodeando esa tierra que da lugar a ese síntoma. El síntoma no se genera no se genera espontáneamente, sino que existen ciertas condiciones o factores permanentes que posibilitaron dichos síntomas. A estos factores permanentes le vamos a llamar estructura. Y aquí hablamos de la estructura caracterológica, que va a ser un concepto fundamental, no solamente dentro de la psicoterapia corporal, sino también dentro del modelo de Altersoma que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta estructura caracterológica son patrones de organización biofísica de la personalidad. Aquí hay un elemento diferenciador muy importante. No es igual el carácter que la personalidad. Etimológicamente, personalidad viene de persona o de personaje y tiene que ver con esta máscara que se utilizaba en el teatro griego, y esa máscara permitía que la voz del actor o de la actriz pues pudiera resonar en el teatro, ¿no? Entonces, la persona es ese personaje, ¿no? Que va a estar de alguna forma dando voz a ese guión que va a estar leyendo, que va a estar interpretando, ¿no? Y carácter, por otro lado, significa marca. Entonces, ahí vienen los caracteres, que es los que tenemos en nuestra computadora, en nuestro teclado, ¿verdad? Los caracteres son los que se imprimen, las letras que se imprimen en los textos, ¿no? Pero antes de que el carácter se imprimiera en un texto, el carácter tenía que ver con la marca indeleble, ojo con eso, indeleble, que se colocaba en la piel del ganado para diferenciar el ganado, ¿no? Entonces, carácter nos habla de una marca indeleble en la piel, en el organismo. O sea, el carácter tiene que ver con estos aspectos biofísicos, con estas marcas biofísicas que se dan en el organismo, ¿no? Digámoslo así, que en términos neurobiológicos, el carácter son los engramas. Los engramas son las memorias neurológicas, pero también van a ser las memorias celulares que se van a encontrar en todo el organismo. Van a ser esas marcas indelebles que van a posibilitar a futuro la emergencia y el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, ese es el segundo lente que vamos a utilizar. ¿Por qué es importante la caracterología? Es fundamental. Fíjense ustedes, no es igual un trastorno clínico como puede ser la depresión en un carácter oral, en un carácter esquizoide, en un carácter masoquista, ¿no? Aunque el criterio clínico sea el mismo para poder diagnosticar depresión, la dinámica y los motivos por los cuales surge la depresión es distinto en la tierra de una caracterología que en la tierra de otra caracterología. Y esto va a ser muy importante porque el modelo que tratamos no solamente trata el síntoma, sino queremos tratar la estructura, las condiciones de posibilidad de la emergencia de esos síntomas, ¿no? Entonces, esta parte caracterológica va a ser muy importante. Una breve reseña teórica fundamental para entender esto. Freud, al inicio del psicoanálisis, diferenciaba dos tipos de neurosis, que eran la psiconeurosis y las neurosis actuales.
Las psiconeurosis eran neurosis que tenían su origen en alteraciones libidinales de la infancia. Y las neurosis actuales eran neurosis que tienen un origen inmediato. Por ejemplo, alguien podría haber adquirido una neurosis a partir de un accidente o a partir de la pérdida del trabajo o a partir de un conflicto de tipo marital. Mientras que la psiconeurosis tenía que ver con experiencias traumáticas en la infancia, como, no sé, rechazo, abandono, malos tratos, etcétera, ¿no? Entonces, originalmente se hacía esa diferencia entre la psiconeurosis y las neurosis actuales. Wilhelm Reich lo que planteó fue lo siguiente. Dice, es que esas neurosis actuales, para que se presente esas neurosis actuales debe de haber una estructura que dé lugar a esas neurosis actuales. Para que existan esas psiconeurosis de la infancia, se tuvo que haber organizado una estructura permanente que a largo plazo permitiera la emergencia de signos y síntomas, ¿no? Por lo tanto, decía Wilhelm Reich, no importa si son neurosis actuales o psiconeurosis, siempre va a haber una base neurótica. Y va a decir un poquito Wilhelm Reich, puede haber una base neurótica sin que se desarrolle neurosis. O sea, tú puedes tener una estructura neurótica sin necesariamente desarrollar una neurosis. O sea, puedes tener un tipo de organización neurótica sin desarrollar un trastorno neurótico. Por ejemplo, una neurosis fóbica, una neurosis de angustia, una neurosis de ansiedad, una neurosis traumática. Entonces, digamos que para que tú desarrollaras una neurosis traumática, una neurosis fóbica, una neurosis de angustia u otro tipo de neurosis o una neurosis alimenticia, se necesita que tuvieras una estructura, una tierra, ¿verdad? Que diera, digámoslo así, ese tipo de frutos. Entonces, Wilhelm Reich en lo que empieza a tratar son las estructuras caracteriales. De hecho, trata las estructuras caracteriales aún y no habiendo patología. Eso es lo interesante, que Wilhelm Reich empieza a tratar también una supuesta normalidad, una estructura de carácter que no necesariamente te presente un trastorno clínico, ¿no? Eso es importante porque esto da lugar a una visión mucho más amplia de la aplicación de la clínica, en el entendido que efectivamente uno no va al psicólogo o uno no va a la psicóloga por estar enfermo. O la otra, que es un poquito lo que va a plantear de forma muy sutil Wilhelm Reich. Tú crees que no estás enfermo, tú crees que no estás enferma, pero aunque no estés enfermo o enferma, hay aspectos conflictivos dentro de la estructura de tu carácter que te están generando cierto nivel de malestar o cierto nivel de sufrimiento. Entonces, el análisis del carácter es tan sutil, ¿verdad? Que no está buscando signos y síntomas alarmantes, sino que empieza a contar con una serie de herramientas, de lentes, para poder analizar y para poder identificar esos conflictos que se encuentran operando dentro de la subjetividad de la persona. Y finalmente pasamos de la estructura a la función. Es el siguiente reto. Pues es desde la función básica del organismo, la célula, donde inicia el proceso de inflamación y con ello la alteración morfológica de la célula, del tejido y del organismo. La alteración funcional de la célula, del tejido y del organismo. Aquí vamos a ir viendo toda esta parte, porque cuando hablamos de inflamación o de reacción inflamatoria, necesariamente también tenemos que hablar de el sistema inmunológico. Y toda esta aproximación a la función celular va a ser muy importante porque nos va a permitir entender que todas las enfermedades, sean médicas, sean psicológicas, sean también espirituales, tienen un fundamento inmunológico. Vamos a ir viendo cómo se relaciona
la depresión, la ansiedad, las estructuras o las organizaciones caracteriales con el sistema inmunológico, que básicamente es nuestro sistema de defensa, ¿no? Y finalmente vamos a ver en esta parte de la función dos niveles, la función celular y la función energética, ¿no? Desde la medicina tradicional oriental, pero específicamente desde la medicina tradicional japonesa, que es la que vamos a tratar aquí, la función básica que se desequilibra es la energía o el ki, que se expresa como bloqueos energéticos de excesos o de carencia, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo un análisis a la inversa. Partimos del síntoma, que es lo que vamos a ver en la entrevista, o sea, el paciente nos va a hablar de sus síntomas, pero nosotros en la escucha del síntoma tenemos que también hacer una escucha de la estructura. Y de esa escucha de la estructura también tenemos que hacer una hermenéutica, una interpretación, un entendimiento de las alteraciones funcionales a nivel celular. Y de esas alteraciones funcionales también tenemos que entender las alteraciones a nivel energético, en el ki precisamente de esta alteración de la célula. Entonces vamos del síntoma a la estructura, de la estructura a la función celular y de la función celular a la función energética. Pero el proceso de enfermedad realmente es al revés, ¿no? En una visión, digamos, de abajo hacia arriba, en una lectura que va a ir desde el desequilibrio de la función energética, que es como procede la medicina tradicional china y la medicina tradicional japonesa, lo que identifica es un desorden o una alteración energética. Esa alteración energética, ¿verdad?, genera una degeneración de la función celular. Esta degeneración de la función celular conlleva el debilitamiento de la estructura caracterial a nivel biofísico. Y este debilitamiento de la estructura caracterial biofísica es lo que genera la producción de signos y síntomas clínicos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo durante todo este proceso es que las experiencias potencialmente traumáticas generan un impacto biofísico entrópico. Esto es, la, el trauma es energía desorganizada, ¿no? De ahí viene también la etimología de la palabra trauma, significa apretar, significa romper, es romper el trigo, ¿no? Eso es de ahí viene la palabra trauma. La palabra trauma tiene un origen, digamos, muy agrario, pues, ¿no? Tenía que ver con este acto de romper la vara, por ejemplo, ¿no? De triturar eso, entonces tritura, se rompe, eso es un trauma, ¿no? Entonces aquí hay una analogía de que nuestro ser, la persona es como una planta, es como ese trigo, ¿verdad? Que de repente se rompe. Entonces, de ahí viene de esta palabra trauma, ¿no? Entonces, estas experiencias potencialmente traumáticas generan un impacto biofísico entrópico. Esto es desorganización de las funciones bioenergéticas celulares. Y esto va a afectar a los tejidos, los sistemas, los aparatos que conforman la estructura y con esto apareciendo los signos y síntomas en un estado clínico mórbido, ¿no? Ya en la sesión anterior, después les voy a pasar ahí el video, hablamos un poquito sobre estas 6 etapas de la reacción, eh, ¿cómo se llama? De la reacción de inflamación, ¿no? Que va a ser muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de trauma, también necesariamente va a intervenir el sistema inmunológico. Necesariamente. No hay trauma, no hay experiencia traumática sin reacción inflamatoria del sistema inmunológico. Y eso va a ser muy importante para todo el proceso de tratamiento dentro de liberación somática del trauma, ¿no? Entonces, la evaluación somática del trauma sigue estas, vamos a llamarle ahora 4 aproximaciones. La semiológica o sintomática, la estructural, la de la función celular
y la de la función energética, atravesando la estructura, aterrizando en la función y viceversa, partiendo de la función hasta llegar a los síntomas. Entonces, este es un modelo que en su momento planteó Wilhelm Reich para poder comprender a grandes rasgos el modelo de la psicoterapia corporal, pero de forma muy importante, el gran aporte de Wilhelm Reich no fue la psicoterapia corporal. El gran aporte de Wilhelm Reich fueron dos: el descubrimiento del orgón, esto es de la energía aquí, la energía vital aquí, y dos, una terapéutica que utilizara la energía orgónica, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich propone que existen dos dominios: el dominio somático y el dominio de lo psíquico. No son dimensiones, no es que tengamos una dimensión psíquica y una dimensión somática, no son compartimentos, son dominios. ¿Qué significa dominio? Ley. Eso significa dominio. Un rey o una reina tiene un dominio sobre un territorio. Bueno, ese dominio supone una fuerza. La fuerza con la cual un rey, una reina, un presidente o una presidenta domina una región o un terreno es a través de la legislación, es a través de la ley y el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando hablamos de dominio, estamos hablando de fuerzas o de leyes que dominan esas instancias, ¿no? Entonces, aquí hablamos de dominios de leyes somáticas y de leyes o de fuerzas psíquicas, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel, ¿no? Un nivel dualista, lo psicológico y lo físico, ¿no? Wilhelm Reich va a decir, no, es que realmente eh, este nivel de lo somático, de lo psíquico, es solamente fenomenológico. En lo neumático, en lo nouménico más bien, en lo que se encuentra escondido, en lo que se encuentra por debajo de lo que aparece, se encuentra la unidad funcional. Esto es, realmente no hay una dimensión psíquica ni una dimensión somática, sino que existe una sola realidad funcional. Así, de esta forma, toda respuesta psíquica va a ser una respuesta somática. Ojo con esto, porque va a ser muy importante para todas las lecturas que vamos a ir realizando. Toda defensa psíquica supone una defensa somática. Ese es un principio aristotélico. No hay nada en el cerebro que no se encuentre en los sentidos. No hay nada en lo psíquico que no se encuentre en lo somático. Todos los procesos psíquicos tienen una fuente somática. Todos los procesos psíquicos se encuentran acompañados de procesos somáticos. Pensamientos, o sea, cognición, afectos, volición, comportamientos, vínculos, ¿verdad? Todos estos elementos que tienen que ver con procesos psicológicos avanzados, complejos, donde intervienen los lóbulos prefrontales, donde interviene toda la corteza cerebral, donde intervienen las cortezas de los dos hemisferios, donde intervienen procesos de imaginación, fantasía, cálculo, filosofía, política, arte, religión, espiritualidad, trance, etcétera. Todos ese tipo de procesos tienen una fuente somática y se encuentran acompañados por memorias y organizaciones a nivel celular. Entonces, ese es el nivel de la unidad funcional. Pero va a decir Wilhelm Reich, debajo de esa unidad funcional se encuentran la unidad celular. Y debajo de la unidad celular, ¿verdad? Lo que se encuentra, podríamos llamarlo así, animando a la célula, va a ser la unidad energética, que va a ser un planteamiento muy de la física cuántica. Somos energía, todo es energía. A nivel cuántico, todo es energía, ¿no? Entonces, este modelo que yo les presento aquí ya podemos identificar estos cuatro niveles, estos cuatro lentes. El lente que observa el síntoma,
en el nivel de lo somático y de lo psíquico, pero que baja la estructura y dice, bueno, a nivel de la unidad funcional, en estructura, lo biopsíquico, ¿verdad? Tiene una unidad entre lo somático y lo psíquico. Y esa unidad funcional tiene por debajo operaciones de la memoria celular. Ojo con ese concepto que estoy metiendo ahorita aquí, porque no es que estudiemos la célula como lo estudia un biólogo o una bióloga. Vamos a estudiar la célula como lo estudiaría un psicólogo o una psicóloga. Y eso va a ser muy importante. No vamos a estudiar el sistema inmunológico como lo estudiaría una toxicóloga o como lo estudiaría un médico internista, ¿verdad? Sino vamos a estudiar el sistema inmunológico como si lo estudiara un psicólogo o una psicóloga. Y en este nivel más profundo vamos a ver la unidad energética. Vamos a entender el ki. Igual el ki no lo vamos a estudiar como lo estudiaría un biofísico, un físico cuántico, ni siquiera como lo estudiaría, se estudiaría en la medicina tradicional china o la medicina tradicional japonesa, sino como lo estudiaría un psicólogo o una psicóloga. Entonces, eso va a ser muy importante porque todo lo que vamos a ir viendo va a tener ese elemento hermenéutico. ¿Qué significa hermenéutica? Interpretación. Vamos a abordar todos estos procesos físicos, psíquicos, funcionales, celulares, estructurales, energéticos, desde la perspectiva de la psicoterapia somática, desde la perspectiva de la liberación somática del trauma, para algunos que están en el primer año, para otras desde el Somahara, que es todo el trabajo que veremos haciendo en segundo año, y otros y otras desde la perspectiva también de la sexoenergética, ¿no? Entonces, ese es el modelo que vamos a trabajar. En el círculo de medio, ahí vamos a tener estos 4 lentes. El estructural, ahí lo pueden ver ustedes arriba. A la derecha, el funcional celular. Abajo, el energético. Ya a su izquierda, el semiológico. Esos 4 lentes, ¿no? Ahora, esos 4 lentes van a estar influenciados por 2 tipos de factores. Factores ambientales, que son los que tenemos arriba, y los factores psicosociales. O sea, el ser humano, desde esta perspectiva clínica, va a estar influenciado por los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? La calidad del aire, el tipo de alimentación que tienes, los disruptores hormonales que nos comemos, etcétera, ¿no? El lugar donde vives, el estrato socioeconómico, las condiciones materiales de existencia. Y tenemos factores psicosociales. Esos factores psicosociales pues tienen que ver con factores psicosociales en el trabajo, en la comunidad, tiene que ver con el tipo y la calidad de vínculos que tú estableces con otras personas, ¿no? Con tus hijos, tus hijas, tu pareja, tu familia, tu comunidad, tu identidad como país, como nación, tu ideología, ¿verdad? Tu práctica política, tu práctica religiosa, ¿no? Estos factores psicosociales van a ser muy importantes porque van a intervenir en todo ese tipo de procesos. ¿Qué significa esto? Que todos estos elementos semiológicos, estructurales, del funcionamiento celular y del funcionamiento energético son sociales, no se encuentran aislados. Hay una relación entre el ambiente, el cuerpo, la mente y el ambiente. Ambiente, cuerpo, mente. Mente, cuerpo, ambiente, ¿no? Entonces, nuestros órganos son sociales, nuestro cerebro es social, nuestro corazón es social, nuestro hígado es social, nuestro intestino grueso es social, ¿no? Las paredes internas epiteliales del intestino grueso, la microbiota del intestino grueso y del intestino delgado son sociales. Eso es importante, ¿no? Ahora, en este modelo que vamos a trabajar durante este seminario, vamos a empezar por la parte estructural. Desde ahí vamos a empezar. Desde la parte estructural, ustedes van a ver flechitas, ¿verdad? Desde la parte estructural vamos a entrar
a lo funcional. ¿Qué tiene que ver la estructura con la función celular? ¿Qué tiene que ver la estructura con la función energética? ¿Qué tiene que ver con la estructura con los síntomas? ¿Qué tiene que ver la función celular con la estructura? ¿Qué tiene que ver la función celular con la energía? ¿Qué tiene que ver la función celular con los síntomas? ¿Qué tiene que ver la energía con la célula, la energía con la estructura, la energía con los síntomas? ¿Qué tiene que ver los síntomas con la estructura, con las células y con la energía? Conforme vayamos haciendo este tejido, ¿verdad? Nos vamos a ir acercando cada vez más al centro, que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que ustedes al final de este seminario clínico tengan esto que yo llamo la visión panóptica, ¿no? Este concepto de panóptico, como muy bien lo describía Michel Foucault, sobre vigilar y castigar, pues es una torre que se encuentra observando todo alrededor, ¿no? Tiene esta visión de 360 grados. Un panóptico, no tiene puntos ciegos, te permite ver el conjunto, ¿no? Es como en el celular a veces viene la modalidad en foto de ojo de pez, ¿no? Entonces, te permite una visión global, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que al final de ese seminario ustedes tengan una visión panóptica de la clínica, que ustedes puedan llevar a cabo una hermenéutica desde estos 4 lentes: el síntoma, la estructura, la célula, la energía y al revés: la energía, la célula, la estructura y el síntoma. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser los fundamentos teóricos de esto? Hay mucha bibliografía, pero pues vamos a ir trabajando por partes, ¿no? Entonces, como vamos a empezar desde la parte estructural, ¿verdad? Ahí vamos a empezar con todos estos textos de Otto Kemper, que se me hacen fundamentales. Otto Kemper, que es, digamos, parte de esta corriente del psicoanálisis de las relaciones objetales, y de lo cual ya ha derivado algo que actualmente se conoce como psicoterapia centrada en la transferencia, pues nos va a permitir involucrarnos directamente a los elementos de la clínica estructural, ¿no? Ojo con esto, porque estos elementos clínicos de Otto Kemper nos van a permitir que esto que nosotros hacemos en la práctica de la psicoterapia corporal, de la psicoterapia somática, sea realmente psicoterapia. Para que la psicoterapia somática sea realmente psicoterapia, vamos a necesitar un corpus teórico clínico fuerte que nos permita llevar a cabo este proceso psicoterapéutico. Ese corpus teórico clínico fuerte es lo que vamos a retomar de este autor, que es Otto Kemper. Vamos a leer a Otto Kemper desde Wilhelm Reich. Ese es el reto que vamos a tener. Todo lo que va a hablar Otto Kemper sobre la escisión primaria, sobre la disociación, sobre la catexis de los objetos, sobre la construcción del yo, el sí mismo, el super yo, el afecto, las pulsiones, los instintos, la fantasía, la relación de objeto, la organización estructural de yo, el ello y el superyo, de acuerdo a las 3 estructuras clínicas: neurosis, organizaciones fronterizas y psicosis. Entender todos esos elementos estructurales de la organización del carácter. El reto que vamos a tener es ir articulando eso con lo celular, que va a ser muy interesante, con obviamente con lo somático y con lo energético, ¿no? Ese es el tema. O sea, la vía de entrada a todo este campo de la clínica va a ser Otto Kemper y la lectura reichiana de Otto Kemper. A partir de ahí vamos a ver, por ejemplo, toda la semiología descriptiva desde la clínica biomédica del Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la
Sociedad Psiquiátrica Americana. Nos va a permitir tener también una aproximación crítica, ¿verdad?, sobre la psicopatología estandarizada en Occidente. Pero también nos va a permitir entrar a la comprensión de la organización celular desde las reacciones inflamatorias y la inmunología, que va a ser muy importante. Y ahí ya después entraremos en todo esto que llamamos la memoria del cuerpo, la memoria somatosensorial, la memoria de la célula. Y vamos a ver cómo la célula inflamada tiene una memoria y cómo se puede llevar a cabo un proceso de regeneración, ¿verdad? De llevar a cabo un proceso de ir reconstruyendo, reparando desde el nivel de la célula, porque vamos a intervenir sobre la memoria celular y para intervenir en la memoria celular vamos a trabajar en los tejidos. Metabolizar, ¿no, Miguel? Será como Metabolizar, metabolizar. exactamente. Ajá. Y después vamos a tratar toda esta parte energética. La parte energética va a ser desde la medicina tradicional japonesa. Y el autor que vamos a ver, el non plus ultra, digamos, desde la perspectiva que yo trabajo, va a ser Jiro Murai. Jiro Murai nos va a permitir llevar a cabo una clínica de la energía, utilizando la teoría de las 5 fases de la energía y aplicada a la evaluación clínica energética de la persona. De hecho, de la estructura, porque ni siquiera es de los síntomas. Entender la estructura energética de una persona. Entonces, ese es el plan de trabajo que vamos a ir llevando a cabo, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a ir dejando son esta serie de textos de Otto Kemper. O sea, ahorita vamos a ir trabajando sobre este texto que yo les envié, que es sobre las relaciones objetales, que es, digamos, un texto introductorio. Para algunos puede ser un poquito difícil la lectura, pero se la recomiendo muchísimo, ¿no? Para quienes ya estudiaron psicología, para quienes no han estudiado psicología, pero quieran tener una visión clínica profunda, pero a la vez fácil, entre comillas, porque en sí la clínica, o sea, la clínica no es popular. O sea, no hay, tú ofreces un curso de clínica y no hay una legión de personas que, yo quiero estudiar. Nadie quiere estudiar clínica, ¿no? O sea, ustedes no van a ver eh, ningún curso, ningún entrenamiento que sea de clínica y que esté abarrotado. A la gente le interesa la terapéutica. Pero ¿cuál es el problema de la terapéutica? De que las personas cuando aprenden terapéutica sin clínica, pues están dando aspirinas a todos, a todas. O están dando radiación a medio mundo. ¿Por qué? Porque la aprendieron a aplicar radiación, ¿no? Si a mí me enseñan a aplicar radiación, pues yo la voy a aplicar, entonces yo voy a ver que la radiación es lo máximo y entonces la radiación, pues tienes gripe, pues te aplico radiación y te la quema porque te la quema. Entonces, ese es el problema de la técnica. Cuando aprendemos una técnica sin clínica, no tenemos discernimiento. Creemos que la técnica en sí misma es una técnica milagro. Esa misma técnica va a ser aplicada para todos los casos, para todas las circunstancias, para todas las personas. Y aquí la clínica nos permite ver algo que la terapéutica no ve. La clínica nos permite entender cosas que la terapéutica no ve. La clínica nos permite ir a los componentes de la estructura psíquica o de la estructura psicosomática de la persona y nos permite trabajar sobre eso. La clínica es excelente, ¿no? La clínica son esos rayos X que nos permiten ver qué es lo que hay allá de adentro, ¿no? Entonces, todo este proceso que vamos a ir llevando a cabo, yo espero, lo que a mí me gustaría, ya de forma muy particular, es para quienes ya tomaron algunos entrenamientos en Alter Soma, o sea, que lo tomaron conmigo,
la idea es que ustedes puedan actualizarse, puedan tener más elementos para el acompañamiento. O sea, de aquí no vas a salir haciendo psicoterapia, pero si tú te dedicas a dar acompañamiento, a mí me gustaría que tú tuvieras estas herramientas. Si tú te dedicas a dar terapia holística, terapia del sonido, terapia vibratoria, terapia de la voz, terapia de registros akáshicos, terapia tanatología, terapia holística, energética, de ángeles, de biodescodificación, de lo que tú quieras, para mí es importante que tú tengas estos referentes. Porque estos los referentes los tienes que tener sí o sí. No puede haber un modelo psicoterapéutico, al menos que sea de otra corriente, ¿verdad? Pero por lo menos en esta perspectiva que nosotros trabajamos dentro de Altersoma, si no cuentas con este corpus teórico clínico denso que te va a permitir entender qué es lo que está sucediendo, que te va a permitir realizar una mejor entrevista, que te va a permitir realizar una mejor interpretación, una mejor intervención terapéutica, que te va a permitir brindar una mejor orientación a tus pacientes o a tus clientes. Y es lo que yo quiero que tú desarrolles. Y para quienes se encuentran ahorita en este proceso formativo, pues todos estos elementos van a ser, pues yo diría algo así como oro molido, porque esto realmente te va a permitir entrar, ¿no? Dar el salto directamente a entender los procesos psíquicos conscientes e inconscientes, ¿no? Yo creo que con todo esto que vamos a ir viendo de Otto Kemper, que sí supone pues un tiempo de estudio, de análisis, de reflexión, etcétera, se cumple, yo creo que el sueño de muchas personas al querer estudiar psicología, básicamente, o sea, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente enferma, cómo funciona la mente sana. Lo que te da Otto Kemper son esas herramientas para entender el funcionamiento de la mente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a veces cuando los que hemos estudiado psicología, esto a veces no nos lo dan ni en la propia carrera, ¿no? A veces lo tenemos que estudiar por fuera o después de que terminamos la carrera, pues nos echamos un clavado a las teorías psicoanalíticas y entonces quizás ya podamos entender esto, ¿verdad? Pero bueno, no es algo que todos los psicólogos o psicólogas, por ser psicólogas, realmente lo manejen, ¿no? Yo creo que mucho menos en la actualidad, en las formaciones en psicología, en la actualidad, pues hay mucha carencia de la clínica. Hay muchos profesores que ya no saben clínica, que ya no saben hacer una entrevista clínica, que no saben hacer diagnóstico, que no saben hacer semiología, que no saben hacer hermenéutica, que no saben hacer anamnesis. Yo creo que esas herramientas muy clásicas, muy conservadoras teóricamente, que son muy densas y por lo tanto por eso mismo no son populares, porque muchas veces es mucha teoría, no le entiendo, ¿no? Pues la gente se va decantando más por lo divertido que es la terapéutica, la técnica terapéutica. A ver, dime cómo poner la inyección. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿No? A mí dime cómo vendar. ¿De qué? ¿Quién sabe? A mí dime cómo poner radiaciones, ¿no? ¿De qué? ¿Quién sabe? Entonces, para mí, en la perspectiva de Altersoma, es importante mantener ese equilibrio entre la técnica psicoterapéutica y la teoría clínica. Van de la mano. Eso es fundamental, ¿no? Muy bien, bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿qué les parece todo esto? Muy Súper bien. bien. Yo sí tengo una pregunta, Miguel. Sí, a ver, adelante. A ver, cuando tú planteas esta idea de todos los procesos psíquicos tienen una fuente somática,
al mismo tiempo hay un planteamiento de que el soma es social en términos de que está interrelacionado o influido por el ambiente y los factores psicosociales. Entonces, se podría plantear que tiene una fuente somática, pero estimulada por el ambiente, ¿o cómo sería? Es correcto, sí, eso es la diferencia entre la genética y la epigenética. La genética es toda la información heredada que se encuentra en el ADN y en las proteínas del ADN, en la célula y también en la mitocondria de la célula, pero la epigenética son todos estos factores ambientales y psicosociales que inhiben o activan ciertos niveles de proteínas. Entonces, Ya. no hay comportamiento, no hay vínculo, no hay cognición donde estén interviniendo el ADN. O sea, a veces uno cree que el ADN es algo que solamente lo heredamos cuando se eyacula y se fecunda el esperma con el óvulo. No, el ADN está operando ahorita. Tú abres los ojos y estás liberando proteínas de ADN. Tú te pones nerviosa o te relajas o te enamoras o te enojas y tu ADN está activo, está funcionando. Todos los procesos celulares, incluyendo los tipos de células neuronales, están activados y mediados por las proteínas del ADN. Y esas proteínas del ADN son sociales, son epigenéticas. Esto es, existen factores ambientales y psicosociales que activan o inhiben eso. Tú puedes tener un antecedente de diabetes. Ese antecedente de diabetes, a su vez, epigenéticamente, se pueden activar esos genes por el tipo de alimentación que tienes. Pero también se pueden inhibir esos genes por el tipo de alimentación y de vida sana que tú puedas tener. Entonces, todo el cuerpo es social porque la célula es social, porque el ADN es social. Entonces, actualmente lo que llamamos epigenética son factores psicosociales que intervienen a nivel de la célula y de forma muy particular del ADN. No sé si por ahí va un poquito, Lea. Sí, ya entendí, muchas gracias. Sí, No, porque de qué. justo eso, ¿no? Uno ve este tema de los aminoácidos y las proteínas del ADN como algo que ya se quedó ahí almacenado, pero pocas veces pensamos que está operando y que está siendo estimulado por el ambiente. Ok, gracias. Exactamente. No, Bueno, gracias a ti. y aclararé, o bueno, agregaré que el ambiente tanto externo como interno, ¿no? Porque también hay un ambiente interno que está haciendo, que está influyendo en ese comportamiento. Ya. Sí, claro, por supuesto. Sí, lo que decía, ambiente, cuerpo, mente. Esa triada. El ambiente influye en el cuerpo influye en la mente influye en el cuerpo influye en el ambiente. Eso le llamamos trabajo, el proceso de trabajo. La mente y el cuerpo transforman eh, la, mm, la materia en un producto, en una mercancía. Es la aplicación de la fuerza de trabajo del cuerpo dirigida por la mente para llevar a cabo la transformación del ambiente. Juan Pablo, adelante, Juan Pablo. Hola, Miguel, buenas noches, igual, buenas noches a todos que están aquí. Oye, una pregunta, Miguel, bueno, tocaste un tema que igual lo estaba viendo, ¿no? Acerca de personalidad, temperamento y carácter, ¿no? Pues, bueno, cómo se van relacionando, ¿no? Y en el aspecto de los trastornos, pues bueno, estos tienen que ver, si mal no me equivoco, con aspectos del carácter. Si estoy mal, corrígeme, por favor. Aquí mi pregunta sería el aspecto del temperamento. ¿Es factible cambiarlo? Bueno, no digo modificarlo porque creo que en eso no hay algún tipo de duda, pero cambiarlo por completo a través de terapias, es factible que lo lleguen a cambiar, y esto te lo pregunto porque hay muchos psicólogos o
algunos psicólogos, no quiero tampoco generalizar, que dicen, no, vamos a cambiarle el temperamento a través de terapias, y también hay terapeutas que dicen, no, a través de la terapia te va a cambiar tu temperamento, que no sé qué. Bueno, mira, tu pregunta es muy importante, Juan Pablo, porque atañe el tema del trauma. Claro que el temperamento se puede cambiar. ¿Qué puede cambiar un temperamento? Una experiencia traumática. Por supuesto, ¿no? Especialmente va a haber una etapa crítica en la regulación del temperamento, y eso ustedes lo van a leer también con Otto Kemper, que es de los 6 meses de edad a los 2 años de edad. En esa etapa, el temperamento se puede reforzar, pero en esa etapa, que es donde incorporamos el mundo a través de la introyección, de la identificación, y de los procesos de construcción del yo, las experiencias potencialmente traumáticas en la infancia pueden modificar el temperamento. Por ejemplo, un niño que a lo mejor nace, o una niña que nace con un temperamento colérico, ¿verdad? Ese temperamento colérico también tiene que ver con el funcionamiento neurobiológico. Ese temperamento colérico también tiene que ver con la información que el niño o que la niña trae de sus genes. Pero ese temperamento colérico, a través de la irrupción de una experiencia potencialmente traumática, puede alterar, puede cambiar completamente ese temperamento. El niño, de ser una persona o una niña colérica, puede pasar a ser una persona completamente tímida, ¿no? Y quizás, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero ustedes van a ver cómo en su línea del tiempo va a haber momentos claves que cambien tu temperamento, ¿no? Que tú digas, hasta los 6 años de edad, yo me recuerdo que era un niño o una niña sumamente sociable, extrovertida, segura de sí misma, y después ya no. Sucedió algo, ¿verdad? Mis papás se separaron, alguien se murió, yo tuve una crisis, me dio una enfermedad. También las enfermedades pueden cambiar los temperamentos, por supuesto, ¿no? Entonces sí hay un periodo crítico para esos cambios de los temperamentos, que son entre los 6 meses de edad y los 2 años de edad, ¿no? Cuando uno ya tiene formado el temperamento, el carácter y la personalidad, en las etapas adultas también puede cambiar el temperamento. Puede haber experiencias sumamente traumáticas, como los traumas extremos, que pueden llevar a cambios de temperamento, porque los traumas extremos, como es la tortura física, como es la tortura psicológica, como es la tortura sexual, rompen la estructura de las defensas caracteriales de la persona y lo pueden llevar a niveles de alteración bioquímica, celular, modificaciones estructurales en su cerebro y en la organización de su carácter, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede modificar el temperamento, ¿no? La modificación del temperamento ha sido un tema que especialmente se ha querido utilizar con fines bélicos. Toda la psicología militar tiene que ver con modificación del temperamento. Todas las investigaciones que se realizaron en la Alemania nazi se trataba de modificar el temperamento. Sacar a los niños de las familias, ¿verdad? Llevar a cabo un proceso de socialización primaria dentro de estructuras de carácter militar para formar el temperamento nazi. Utilizar cierto tipo de fármacos para inhibir la ecualización de las hormonas y los neurotransmisores en el cerebro. Llevar a cabo cambios en la genética para favorecer no solamente cierto tipo de color de ojos o de color de piel, sino también para favorecer cierto tipo de comportamiento o de experiencia emocional o psíquica. O sea, el tema del temperamento es un tema que siempre va asociado con el poder. Quien tenga el poder político de modificar el temperamento, controla la sociedad. Todas estas teorías conspiranoicas tienen que ver con eso.
La educación tiene que ver con eso, simple y llanamente. Ya lo decía Paulo Freire, la educación bancaria es un proceso largo que no solamente es de aprendizaje de contenidos, y como diría Foucault, de disciplinamiento del cuerpo. Es un proceso ideológico de organización de cierto tipo de estructura social del carácter. Las guerras modifican el temperamento, por supuesto. Los mexicanos no fuimos los mismos, no tuvimos el mismo temperamento antes de la colonia que después de la colonización. Por supuesto que no. Los mayas no fueron los mismos mayas. Los mexicas no fuimos los mismos mexicas. Las guerras de baja intensidad, la colonización, la ideología, las políticas económicas, por supuesto que van generando algo que ustedes van a leer constantemente en Otto Kemper, que es el debilitamiento del yo. Y el debilitamiento del yo se da exactamente en esa etapa, de los 6 meses a los 2 años. Y es algo que vamos a encontrar constantemente en la clínica, en la psicoterapia, este debilitamiento del yo. Cada vez más hay más debilitamiento del yo. Nos encontramos con políticas sociales a nivel global que favorecen, consciente o inconscientemente, el debilitamiento del yo. Toda esta industria de los videojuegos, toda esta industria del espectáculo tiene que ver con el debilitamiento del yo. ¿Por qué? Porque ya no nos permite la conexión piel a piel. Esto que estamos teniendo ahorita simplemente, ¿no? Nos facilita la conexión de todos y de todas, pero también, ¿verdad? Nos puede inhibir la conexión real, cuerpo a cuerpo, piel a piel. Y eso, a largo plazo, en las nuevas generaciones, sí va a generar un debilitamiento del yo, porque el yo, como diría Didier Rancière, el yo también es nuestro yo piel. Y un yo piel que no tiene contacto, que carece de esa conexión material sensible de la piel, pues genera debilitamiento del yo, ¿no? Entonces, sí, Juan Pablo, la respuesta es correcta. Es sí. Muy bien. Miguel, Sí, yo tengo otro comentario. Ahorita adelante. escuchándote, estoy pensando que, por ejemplo, cuando nos emborrachamos, cambia nuestro temperamento. Entonces hay gente que de ser muy inhibida puede ser así toda sociable, desconocerse, hasta bailan bien y ya de repente dejan de beber y ya ni saben bailar. Entonces, o al revés, ¿no? Es gente así muy correcta y cuando bebe, se vuelve bueno un monstruo. Y entonces me llama la atención ahorita que dices esto de los cambios temperamentales, porque incluso a través de sustancias tú ves cómo la gente puede cambiar totalmente su comportamiento. Sí, sí, sí. Y eso aplica, por ejemplo, es muy interesante lo que dices porque estás entrando en un tema que me fascina, que tiene que ver con esas sustancias que alteran el cerebro, que sí, efectivamente alteran el temperamento, que te pueden encadenar, como lo puede ser efectivamente el alcohol, o te pueden liberar, como pueden ser las plantas de poder, ¿no? Entonces, el cambio de temperamento no necesariamente siempre es negativo, ¿no? O sea, el cambio de temperamento también puede suponer un proceso de ampliación de la conciencia. Y eso es algo que a nosotros nos interesa desde la perspectiva de la psicoterapia transpersonal, de la psicoterapia psicodélica, de la psicoterapia somática, porque precisamente lo que buscamos es una ampliación de la conciencia, no una restricción de la conciencia, no un encadenamiento a procesos de dependencia, sino procesos de liberación. Muy bien, Lea, gracias. Aida, adelante. Pues fíjate que yo no estoy completamente de acuerdo. ¿Está bien? Este, pienso que sí, pienso que estamos confundiendo los términos temperamento con carácter, con personalidad, con impulsos, ¿no? Entonces, pienso que, por ejemplo, si hablamos de los efectos del alcohol, nos desinhibe el control de los impulsos, ¿no? Pero no sé si eso, no, no me checa en este momento el tema de equivaler impulso con temperamento,
y no me checa el tema de, por ejemplo, los estados expandidos de conciencia o estados orgásmicos de conciencia, por ejemplo, con un tema de cambio del temperamento. Sí entiendo que se reconfigura la energía, más no estoy, o digamos que la energía fluye. No sé, como que tendríamos que entrar a definir muy bien el término temperamento desde la perspectiva del método Alter Soma y la liberación somática del trauma, ¿no? Y diferenciar temperamento de caracterología, porque la psicoterapia corporal, ahora llamada liberación somática del trauma, pues siempre apunta hacia la maduración de estos estadios primitivos o desorganizados o neuróticos o que se encuentran bajo el efecto del trauma o los traumas a lo largo de la vida para lograr una madurez bioenergética, psicosexual, social, del alma, espiritual, porque bueno, ya hemos visto que estos estados orgásmicos de conciencia nos conectan con, o estos estados del orgón expandido, nos conectan con otra capacidad de interactuar, comprender y de transformar incluso la realidad, ¿no? O comprender al menos nuestra realidad con otra percepción. Como que yo pienso que para hablar de cambios en el temperamento tendríamos que acotar la definición de temperamento y diferenciarla muy bien de lo que es la caracterología, la personalidad y entenderlo, o sea, como que, no sé, siento como que ahí se puede llegar a esas confusiones que bien decía Juan Pablo, pues sabemos muchos psicólogos que de pronto entramos en estos, controversias por los conceptos, como que a lo mejor habría que aterrizar esa conceptualización de temperamento desde la perspectiva, no sé, bioenergética, somática de Alter Soma. Ok, bueno, a ver, sí es importante esto y hay que aclarar varias cosas. Hay un continuum, temperamento, carácter, personalidad, ¿no? No están, digamos, separados. El temperamento forma parte del carácter. El carácter forma parte de la personalidad. Lo podemos ver como las matrushkas, ¿verdad? O sea, la personalidad, adentro de la personalidad, debajo de la personalidad hay una estructura caracterial. Debajo de la estructura caracterial hay un temperamento. ¿Cuál es la diferencia? El temperamento es heredado, naces con él. El carácter es adquirido. Vamos a decirlo así, el carácter es el resultado de los factores epigenéticos en la genética. Y la personalidad es con base en esta estructura del carácter, se desarrolla un rol o una máscara consciente que proyectamos socialmente. Ahora, lo que yo digo es que ese temperamento y ese carácter sí se pueden modificar entre los 6 meses y los 2 años de edad. Después de esa etapa, es muy difícil modificar el temperamento y el carácter, pero no imposible. Película, una bomber, ¿no? Vean, una bomber. Una bomber trata de un tipo, un genio de las matemáticas, de la física, en Harvard, que es sometido a esta investigación que se llevó a cabo, que se llamó el MK Ultra en la Universidad de Harvard, que tuvo financiamiento, no sé si de la CIA o del FBI, que tenía que ver básicamente con llevar a cabo disociaciones en la estructura del carácter y de la personalidad y del temperamento a nivel biofísico a través de experiencias traumáticas prolongadas. Y el Luna Bomber, que fue este chico que fue a pedir atención psicológica cuando él estaba en la universidad,
para recibir atención psicológica gratuita, pues lo metieron en este programa. Y de este programa él salió sumamente trastornado. Él creyó que había tenido una psicoterapia, pero fue una psicoterapia de choque traumático. A largo plazo, una bomber, ¿verdad? Se aísla, entra en un proceso psicótico persecutorio y es el que empieza a enviar cartas con bombas, ¿no? Entonces, es muy interesante. En Netflix actualmente hay películas y hay videoseries que hablan de esto y es sumamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay ciertos, se llaman periodos críticos. Este periodo crítico entre los 6 meses de edad y los 2 años de edad son muy importantes porque estos factores epigenéticos pueden modificar o alterar el temperamento o lo pueden, como tú bien lo dijiste, Aida, favorecer un proceso de maduración normal. Pero el temperamento puede ser modificado por el carácter, por estos conjuntos de factores epigenéticos, de esos elementos que se heredan genéticamente, pero que son modificados por el ambiente, especialmente por ambientes hostiles, por experiencias traumáticas tempranas. Eso es hasta ahorita lo que sabemos sobre la modificación del temperamento, ¿no? Y es un tema ahí, pues, como tú bien lo comentas, a discusión para tratar, digamos, la terminología, la conceptualización, pero sí hay que tener en cuenta ese continuum temperamento, carácter y personalidad, tomar en cuenta esos periodos críticos y tomar en cuenta que ya, aunque la persona se encuentre adulta, va a haber ciertos factores que pueden modificar seriamente este tipo de estructuras, como son dentro de ellas las experiencias traumáticas, pero dentro de ellas también el consumo de ciertas sustancias. Muy bien, de nuevo tú, Aida, y después Juan Pablo, y ya finalizamos. Primero Juan Pablo, porque él levantó primero A la ver, mano. adelante Juan Pablo. Gracias, Aida. A ver, nada más, voy a ser ya muy, muy breve igual para no. Quiero entender entonces que, retomando el ejemplo que tú haces acerca de las muñequitas rusas, las matrushkas, ¿no? Tengo entendido entonces, con base en lo que se ha dicho, que Eder también ha aportado de manera muy puntual, que la personalidad, es decir, todos los patrones que yo estoy de repente conformando en función de el momento en que estoy viviendo, pueden generar, perdón, pueden generar cambios en el carácter y estos a su vez influir en el temperamento de la persona, siempre y cuando, bueno, se establezcan, como también Miguel lo habías comentado atinadamente, se establezcan ciertos eventos que influyen de manera muy profunda. Es lo que ahorita estoy entendiendo con todo eso que está diciendo. ¿Cierto o falso, Miguel? Es correcto, es correcto. Porque es lo que yo decía hace ratito con el tema de lo heredado. O sea, la genética no es que nosotros traigamos una dotación genética y la metamos en el baúl, que hasta que tengamos la fecundación, ese baúl genético se va a activar. No, no existe un baúl genético. La genética no se encuentra en el subterráneo. La genética se encuentra activa aquí y ahora en este momento. La forma en cómo estás sentado, si te sudan las manos o no, lo que estás pensando, todo eso está liberando proteínas que están cambiando constantemente la organización de tus genes en este momento. Toma de decisiones, pensamientos, comportamientos, lo que tomas, si haces ayuno, si te das un atracón de comida, si tienes depresión, si tienes ansiedad, si estás feliz, si estás eufórico, si tomas alcohol, todo eso están constantemente activándose y desactivándose tus genes, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que si hay patrones, hay un patrón que sigue
una constancia estadística, digámoslo así, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cambios de temperamento, hay que diferenciar dos tipos de cambios de temperamento. Un cambio transitorio del temperamento, por supuesto, como lo decía Lea, el tomar alcohol te puede llevar a un cambio transitorio del temperamento, pero regresas a tu modo de temperamento normal una vez que sales de ese trance del alcohol. Pero también hay cambios permanentes del temperamento, como lo puede ser una experiencia traumática, como lo puede ser un proceso adictivo a ciertas sustancias, o como lo puede ser un proceso de enfermedad. Las enfermedades crónicas degenerativas suponen procesos de transformación de la personalidad, el carácter y el temperamento. Por lo tanto, el temperamento no es algo que no se toque y que no cambie. El temperamento constantemente se está cambiando dentro de un marco de organización, dentro de un marco de un patrón. Pero ese temperamento en ciertas circunstancias puede cambiar, porque es información genética, ¿no? Entonces sí se puede transformar ese cambio, especialmente con ese tipo de experiencias. O sea, un cáncer cambia el temperamento, por supuesto. Se lleva a cabo un proceso de inflamación a nivel celular, a nivel de las mitocondrias, a nivel de los organelos, a nivel del citoesqueleto, a nivel del núcleo, a nivel del ADN, a nivel de las proteínas, de los telómeros. Por supuesto que hay alteraciones que se llevan a cabo a nivel del ADN por un proceso de enfermedad. ¿Por qué no lo tendría que ser el temperamento, que es un elemento heredado y que tiene que ver con nuestro ADN y con la expresión de nuestro ADN, ¿no? Por supuesto que sí hay ese tipo de transformaciones. Aida, adelante. Ya, contigo finalizamos. Ya no me acuerdo. Ya No te nomás quería creas. saludar, yo nomás quería saludar. Era manita Miguel, de yo quiero saludo. decir otra cosa, ya chiquita. Bueno, adelante, échale. ¿Sí puedo, Aida, o ya te acordaste? No, adelante, Lea. Ahí para la otra me acuerdo y no me acuerdo, se me fue. Acuérdate que hay unas buenas pastillas para la memoria, Ida. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, no me acuerdo, No. pero son muy buenas. Sí. Caíste. A ver, Lea. yo coincidiendo con Aida en términos de que hay mucho que discutir en este tema, ahora mismo que te escucho, Miguel, pienso en que efectivamente el trauma puede modificar el temperamento y como decías, es una energía desorganizada, pero a mí me llama mucho la atención cuando estos traumas te llevan a reorganizar la energía en un sentido positivo, que es esto que le llamamos como resiliencia, porque después ves a la gente después de vivir un trauma, la puedes ver en una situación de ampliación de conciencia, cambiando su propio temperamento y su propia manera de vivir la vida e incluso transformando su entorno. Entonces a mí me llama mucho la atención esa parte y nada más la dejo ahí porque yo creo que hay mucho que hablar al respecto. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Lea. Yo creo que ahí tiene que ver también este activismo político. Bueno, pues sí, aunque no necesariamente sea organizacional, aunque no sea colectivo, pero yo creo que como decían por ahí, el coraje también te lleva a la transformación, ¿no? Hay un libro muy bonito que es para tratar abuso sexual que se llama El coraje de sanar. Y me gusta mucho ese título porque utiliza la palabra coraje, ¿no? Y algo que a mí siempre lo tengo muy en cuenta, que es cuando tratamos el trauma, la liberación somática del trauma también consiste en transformar la energía traumática, que es miedo impotente, en coraje. O sea, yo creo que el coraje es una fuerza que nos permite transformar, que nos permite trascender la experiencia traumática. El coraje es esta energía que nos va a permitir utilizar el trauma
como una plataforma para la transformación individual, generacional y colectiva, ¿no? O sea, por supuesto que simplemente escuchar el caso de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? De ser madres con hijos desaparecidos, nietos y nietas desaparecidas, en ese proceso de organización, cómo llegaron a través de ese proceso de organización y de lucha, llevaron a cabo también un proceso de transformación social, como lo fue aquí también el Comité Eureka con Rosario Ibarra, como lo fueron muchas formas de organización de movimientos sociales colectivos, como los Sin Tierra, como los zapatistas, que a partir de experiencias sumamente traumáticas, de generaciones de opresión, de violencia, de maltrato, de tortura, de homicidio, de genocidio, de violaciones, pues lograron organizarse para transformar esas condiciones de vida, ¿no? Enrique Dussel le llama el sistema antihegemónico de víctimas, que es cuando las víctimas se juntan y deciden transformar, apelar precisamente a una situación de injusticia del sistema mundo, del Estado, de la institución, para dar cuenta de este elemento de la negatividad de la vida, de este elemento de muerte que se está presentando en ese sistema mundo social, y a partir de este proceso de organización, transformar. Eso me parece fundamental porque es pasar de víctima sobreviviente, de sobreviviente a luchadora social, ¿no? Yo lo que digo, o sea, luchadora social no es que te vayas a la calle y hagas marchas, si lo haces, qué bueno, pero luchadora social es que tú decides, tú te propones como una causa de vida el transformar a lo mejor lo que te toca, tu relación con tu familia, tu transgeneracional. Hay veces que tú tienes que hacer un activismo dentro de tu familia, ¿no? Un activismo político porque quieres transformar esas condiciones sociales, porque quieres cambiar esa ideología que ha dado lugar a estas producciones de traumas y de víctimas. Entonces, de acuerdo contigo, a mí me parece muy importante eso que tú estás comentando ahorita. Muy bien, chicas, chicos, muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo martes. Ahí les envío la siguiente parte del texto para que lo vayan leyendo poco a poco, vayan entendiendo todo esto de la decisión primaria, primitiva, los mecanismos de defensa, los procesos de introyección, los procesos de internalización, identificación, sí mismo, construcción del yo, el yo fuerte, el yo débil, las instancias superyoicas, el objeto, el afecto, la relación objetal, etcétera, 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 que le va a dar mucho sentido a todo lo que vamos a ir viendo posteriormente, ¿vale? Pues que pasen muy Gracias, buenas Miguel. noches. Me dio mucho gusto saludarlas Adiós. a muchos que no Saludos. los veía. Adiós, Gracias, que Iris. descansen. Bonita noche. Igualmente. Bye Buenas bye. noches. Bye.